Hola, hoy vamos a continuar hablando de los procesos de secreción en el aparato digestivo. Para eso considero oportuno que recordemos que el fin último del aparato digestivo es consumir alimentos para obtener de ellos fuentes energéticas para el metabolismo celular. Por eso, pues se ingiere los alimentos antes inclusive de la ingestión de los mismos, pues el aparato digestivo se prepara con la secreción, ya sea de moco, de enzimas digestivas, hormonas u otros productos que contribuyan al siguiente proceso, que es la digestión de los alimentos. En este, pues se degradan a partículas más pequeñas para que al absorberlos puedan transportarse al torrente sanguíneo previa filtración en el hígado y ya en el torrente sanguíneo llevarse a todas las células para que puedan utilizar los macronutrientes. Recordemos también que vimos cómo desde la boca hasta el ano hay secreción de moco para proteger las estructuras del aparato digestivo, para lubricar y homogenizar también a los alimentos que estamos digiriendo. Y pues ya vimos algo sobre las glándulas salivales, también vimos que en el esófago pues la principal secreción es el moco y solo manera de recordatorio pues empecemos a ver las secreciones gástricas. Esto es lo que secreta nuestro estómago. Recordemos que hay bueno, dos tipos de glándulas principales. Las glándulas oxínticas que se ubican sobre todo a nivel del cuerpo y el fondo gástrico y las glándulas pilóricas que se ubican en el antro y píloro. Estas, empecemos a hablar de las glándulas oxínticas. Estas pues son glándulas tubulares simples ramificadas que van a tener cuatro tipos principales de células. Hacia el cuello, se quedaron las rayitas. Hacia el cuello de esta glándula tubular vamos a encontrar las células mucosas del cuello, que van a secretar sobre todo moco. Son las primeras en liberar su secreción porque este moco va a recubrir la superficie interna del estómago para protegerlo. Recordemos que después vamos a secretar enzimas proteolíticas que no pueden discernir entre esta proteína viene de un alimento, esta es proteína propia de las células de la mucosa del estómago. Ellas degradan proteínas. Por eso debemos crear una barrera entre estas enzimas proteolíticas y la mucosa del estómago para que no la dañen. Por tal motivo, nuestras células mucosas del cuello de las glándulas oxínticas son las primeras en secretar el moco hacia la luz del estómago y secretan pequeñas cantidades de pepsinógeno, muy pequeñas y como simógeno. Recordemos que, como bien dijeron ustedes en la clase anterior, un simógeno es una enzima inactiva. Bueno, luego tenemos las células parietales u oxínticas. Ojo, que hay glándulas oxínticas y células parietales u oxínticas. Estas células oxínticas tienen forma piramidal con borde en cepillo que amplía mucho el área de superficie, tienen bombas que vamos a ver más adelante y sus principales secreciones son ácido clorhídrico en tal concentración que permite 160 milimoles por litro, lo cual permite un pH de 0.8, bastante ácido. Si nosotros pusiéramos una cantidad de ácido clorhídrico a esa concentración en nuestra piel, sufriría quemaduras. Nuestra luz del estómago, nuestra mucosa gástrica, no sufre ese daño por el moco que lo está recubriendo. Pero además, las células oxínticas liberan factor intrínseco. ¿Se recuerdan para qué sirve el factor intrínseco? Muy bien, para la absorción de la vitamina B12, que luego servirá para el metabolismo de los eritrocitos. Llevamos dos células, las mucosas y las parietales. El tercer tipo son las pépticas o principales. Estas células pépticas o principales van a secretar pepsinógeno. Miren, pépticas, pepsinógeno. Recordemos, este pepsinógeno, bueno, primero, ¿verdad? Las mucosas secretaron moco. Luego, las parietales u oxínticas, ácido clorhídrico y factor oxíntico. Luego, las
pépticas o principales secretan el pepsinógeno. ¿Por qué como simógeno? Para que cuando vaya pasando el pepsinógeno por acá, como que si fuera la flechita, no vaya dañando las proteínas de membrana de las células que tenemos en nuestra glándula. Llega a la luz del estómago y cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, pierde aminoácidos y se convierte en la enzima activa, que es la pepsina. Bueno, y el cuarto tipo de células que tenemos son las similares a enterocromafines, que van a liberar histamina. Luego, esta histamina puede actuar sobre las células parietales u oxínticas para estimular la secreción de ácido clorhídrico. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, para estimular a que haya mayor producción de ácido clorhídrico, primero se le manda la señal a estas células enterocromafines, liberan histamina, la histamina actúa sobre las células oxínticas y aumenta la producción de ácido clorhídrico. Por eso podemos ver que están muy cerca de las células parietales. Ahora miremoslo como un enfoque clínico. Cuando una persona tiene gastritis, tratan de disminuir la secreción de ácido clorhídrico porque ya está la mucosa inflamada. Imagínense que ustedes se caen, ustedes no, que una persona se cae y se raspa la rodilla. Si en ese raspón de la rodilla, aunque haya una capa delgada, cae algún ácido, se va a irritar más. Entonces, por eso cuando una persona tiene gastritis, esto es, tiene inflamada la mucosa del estómago, tratan de disminuir la secreción de ácido clorhídrico para que no dañe más a la mucosa gástrica. ¿Y cómo lo hacen? Bloquean la liberación de histamina, porque al bloquear la liberación de histamina ya no se estimula tanto a las células oxínticas y disminuye la producción de ácido clorhídrico. Bueno, sigamos. Hemos hablado que en el cuerpo y en el fondo tenemos las glándulas oxínticas, pero ahora nos vamos a pasar al antropilórico. En este, pues sus células nuevamente, las del cuello, son células mucosas que van a liberar moco que lubrica los alimentos y protege nuevamente la pared gástrica. Pero importante, van a tener células G que producen gastrina y esta gastrina va a ser muy importante para regular la digestión de proteínas y también tiene células principales que a similitud de las otras glándulas liberan pepsinógeno. Esto es en menor cantidad porque ya aquí en el cuerpo se dio la mayor digestión de proteínas. Pero quedémonos a hablar un poquito más de las células que liberan ácido clorhídrico. ¿Cuáles son esas células que liberan ácido clorhídrico? ¿En qué glándulas del estómago están? Bueno, primero recordemos que acabamos de hablar que están en las glándulas oxínticas y las que liberan ácido clorhídrico son las células parietales u oxínticas. Bueno, ya mencionamos que tienen una forma piramidal. Es, aquí está la luz de la glándula tubular. Es como que voy a tratar de dibujar, ténganme paciencia porque ya saben que soy mala dibujando. Aquí tenemos la glándula tubular de la mucosa gástrica y aquí tendríamos la célula parietal u oxíntica. Llamo su atención que aquí está el borde en cepillo, miren cómo dibujo. Y esto que estoy tratando de dibujar feo acá, aquí lo tienen más lindo. ¿Por qué me interesa que nos ubiquemos acá? Esto también corresponde al esquema que tenemos acá. Aquí tenemos la luz de la glándula tubular, aquí tenemos las células de la glándula y aquí tenemos el líquido extracelular. Bueno, pues estas células parietales u oxínticas van a producir dos cosas, ácido clorhídrico y factor intrínseco. La historia empieza así. La persona ingiere proteínas. Las proteínas pues empiezan a degradar por la pepsina, pero cuando son muy complejas de degradar por su gran tamaño, porque tienen doblez, y cuando llegan permítanme que algo está pasando acá, cuando, perdón, es que ya me estaba pidiendo salir de la presentación.
Cuando estas proteínas llegan al antro pilórico, entonces estimulan a las glándulas pilóricas que secretan gastrina. La gastrina actúa sobre las células enterocromafines para que liberen histamina. La histamina estimula a las células parietales. Y aquí ya nos quedamos en nuestra célula parietal. Nuestra célula parietal tiene varios componentes interesantes. Primero tiene a la anidrasa carbónica. ¿Cuándo habíamos oído hablar de la anidrasa carbónica? Sí, esa anidrasa carbónica que habíamos oído en el aparato respiratorio. También aquí tenemos anidrasa carbónica y en los riñones también vamos a ver más adelante que tenemos anidrasa carbónica. Esto implica que en la sangre, aparato respiratorio, tema digestivo y urinario, está presente nuestra amiga la anidrasa carbónica. ¿Qué es lo que hace esta anidrasa carbónica? Ayudar a el equilibrio entre el CO2 y producción de ácido carbónico para regular el pH y favorecer la presencia ya sea de iones hidronio o iones hidroxilo. Entonces, por procesos propios del metabolismo de las células, hay CO2 en la sangre que pasa al líquido extracelular. Este CO2 puede ingresar a nuestras células parietales y gracias a la anidrasa carbónica convertirse en CO2 y agua. El agua se disocia en ion hidronio, y ion hidroxilo. Este ion hidronio puede pasar a la luz de nuestras glándulas oxínticas y por cada ion hidronio que sale a la luz ingresa un potasio. Bueno, además tenemos, y aquí tenemos entonces el segundo elemento, una bomba de hidronio potasio. Sale el ion hidronio y entra un potasio. Pero nos quedó un hidroxilo. Este hidroxilo se junta con el resto de CO2 que ha pasado a nuestra célula y forma ion bicarbonato. Miremos en resumen. Entonces, pasa ion hidroxilo y se queda ion bicarbonato. Al final de cuentas, en ese entorno, en ese lugar en particular, estamos alcalinizando los vasos que están cerca del estómago y el líquido extracelular, pero estamos acidificando el ambiente dentro de las glándulas oxínticas. Simultáneamente, pues tenemos bombas de sodio y potasio. Las bombas de sodio y potasio van a permitir que entre sodio, que entre potasio, disculpen, que entre potasio y salga sodio, que entre potasio a la célula parietal y salga sodio. ¿Por qué es importante que haya un ambiente suficiente de potasio en la célula? Porque este va a contribuir, después pasa a la luz y se regresa cada vez que sacamos un ion hidrógeno. Pero también hay un movimiento continuo de ion sodio para mantener concentraciones de electrolitos. Por otro lado, el último elemento interesante es el cloruro. Por arrastre de cationes, están ingresando muchos cationes a nuestra célula parietal, entonces atraen aniones y el anión que van a traer es el cloruro. Solo que el cloruro, gracias a esta bomba, pasa, es un transporte transcelular porque viene afuera, solo pasa por la célula y sale hacia la luz de la glándula. Tenemos cloruro. El cloruro se une con el ion hidrógeno y ¿qué forma? El ácido clorhídrico. Por supuesto, como estamos moviendo mucho soluto, eso va a requerir, sobre todo por el sodio, ¿verdad? Que vaya moviéndose el. También en el estómago tenemos otras enzimas. Por ejemplo, la lipasa gástrica no tiene mucha actividad y puede degradar la tributirina. La tributirina es una grasa que está presente en la mantequilla. Si usted no consume mantequilla en su dieta normal, pues no utilizará esta lipasa gástrica. Estamos hablando mantequilla de costal como esa que producen en Jalapa, ¿verdad? No margarina que se compra en el supermercado. Luego, otras enzimas tenemos pequeñas cantidades de amilasa gástrica, muy baja actividad para degradar almidones
y gelatinasas, que va a licuar o digerir algunos proteoglucanos de la carne, sobre todo cuando aquella carne tiene mucho tejido conectivo, que a uno le cuesta masticarlo, porque va con mucho tejido conectivo, mucha fibra, entonces ahí puede actuar la gelatinasa. Bueno, ¿cómo hacemos para que el estómago secrete estos productos? Pues hay varios mecanismos. El primero es, recordemos que la parte del sistema nervioso autónomo que estimula el aparato digestivo es la parasimpática. Por eso, gracias al nervio vago que va a inervar los principales órganos o los órganos superiores del aparato digestivo, libera acetilcolina que va a actuar sobre las células de la mucosa. También hablamos del papel de la gastrina, que actúa sobre histamina y estimulan la secreción de ácido por parte de las células oxínticas. Pero realmente la regulación de la secreción gástrica es un poquito más compleja y tiene varias fases. Empecemos con la fase cefálica. Esto pues va a aportar el 20% de las secreciones gástricas, entiéndase, moco, ácido clorhídrico y enzimas digestivas, y ocurre antes de la entrada de los alimentos, antes de que nosotros los ingiramos. Recordemos el ejemplo de la semana pasada. Y yo me recuerdo que Flor habló de pasta, alguien más le pregunté camarones, creo que me dijo Juan José, pero cada quien, por favor, vuelva a imaginar su comida preferida. ¿Se recuerdan? Que empezamos a salivar solo de recordar nuestra comida preferida. Y lo mismo pasa cada vez que vamos a comer. Solo con los estímulos de verlo, de olerlo, de percibirlo en la boca o de tan solo recordar los alimentos, pero se llama cefálica, se manda una señal hacia el estómago para que se prepare porque pronto van a llegar los alimentos. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy enfrente de un plato de comida y no ingiero los alimentos? Mi cerebro le dice al estómago, no le dice, manda la señal vía parasimpático para que se prepare porque ya le va a llegar comida, pero no comimos. Entonces, primero se secreta siempre moco, luego ácido clorhídrico y pepsinógeno. Como no hubo comida, entonces el ácido clorhídrico y las enzimas empiezan a degradar moco y pueden irritar la mucosa gástrica. ¿Mito o realidad? Y esta es una tarea que les dejo. ¿Comer chicle podrá afectar el estómago con lo que estoy diciendo? Tienen que investigarlo. No lo hagan por ChatGPT. Activen otro tipo de neuronas y pónganse a buscar en Google si quieren, pero cuando lean bastante información, les permite discriminar cuál es útil y cuál es no. Y eso les va a servir mucho para la vida. Bueno, sigamos. Cabe decir que mientras más apetito tengamos por un alimento, mayor estimulación de secreciones gástricas va a haber. ¿Y cuándo hay mayor apetito? Cuando los alimentos nos gustan más. Recordemos que hay diferencia entre tener hambre y tener apetito. Esto implica que si una comida que no me guste, que si me dan de comer sesos, por ejemplo, no me gusta comer sesos, pues a lo mejor es la única comida que hay, pero mi estómago no se va a preparar mucho a digerirla. Es por eso que si algún alimento no nos gusta, podamos sentir el estómago pesado. Y esa pesadez de estómago se debe a que no se preparó bien nuestro estómago a recibir los alimentos. Por eso siempre con actitud positiva. Bueno, cabe decir que esta fase cefálica dura pocos minutos y solo sirve de preparación para recibir los alimentos. Luego pasamos a la siguiente fase, que es la fase gástrica, o sea, la propia del estómago. Esta va a aportar el 70% de la secreción y ocurre cuando ya llegan los alimentos al estómago. Entonces, ante la distensión del estómago, se estimulan los reflejos vasovagales. ¿Qué son estos reflejos vasovagales? Son aquellos que le mandan la señal al nervio vago y le dicen esas señales
porque aquí hay mucha comida, tenés que estimular más al estómago para que siga liberando secreciones y podamos degradar estos alimentos que llegaron. También hay reflejos entéricos locales y estos reflejos los vamos a ver más adelante, van a modificar la señal de vaciamiento. Tenemos el mecanismo de la gastrina, que recordemos que cuando llegan sobre todo proteínas, mandan la señal a las glándulas oxínticas, a las células enterocromafines para que liberen histamina. La histamina actúa sobre las células parietales para que liberen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y este ácido clorhídrico contribuye a la degradación. Esta estimulación sí puede durar varias horas. Y por último, tenemos la fase intestinal. Esta pues solo aporta el 10% de la secreción y cuando ya pasan los alimentos al duodeno, recordemos que para que pasen los alimentos al duodeno ya tienen que tener una consistencia líquida. Pero también recordemos que aquí se tienen que seguir degradando los alimentos. Entonces, ¿por qué ocurre esta fase intestinal? Porque ya hay alimentos, en el duodeno. Eso va a permitir que se libere gastrina duodenal que actúa sobre la gastrina gástrica para que estimule la secreción de ácido clorhídrico. Cabe decir que también por efecto de los tipos de alimentos, si tienen muchas grasas, sobre todo se vuelve más lenta la digestión. Si tiene carbohidratos, proteínas, también se vuelve un poquito más lenta a comparación de los carbohidratos. Entonces, ¿qué sucede? Centrémonos en el duodeno. El duodeno se está distendiendo porque llegaron alimentos ácidos a él. Ya hablamos un poquito de colecistocinina, que ayuda a degradar grasas, de secretina, que manda la señal al páncreas para que libere bicarbonato y se neutralice el pH ácido que traen el quimo en el duodeno. Quimo es la conversión del bolo alimenticio en el estómago. Pero esto, tenemos el péptido inhibidor gástrico también, ¿se recuerdan, verdad? Que el nombre nos dice inhibidor. Entonces ellos lo que hacen es mandar la señal para que se inhiba el vaciamiento del estómago. Muy bien, hasta aquí hablamos de lo que ocurre en nuestro estómago. Recordemos, el control de su secreción lleva 3 fases: la cefálica, la gástrica y la intestinal. Y tenemos 2 tipos de glándulas en el estómago: las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Muy bien, sigamos con la clase, o si no se va a hacer muy larga. Y pasamos a la secreción pancreática. Bien, puntos importantes. El páncreas es una glándula de secreción mixta. ¿Qué significa glándula de secreción mixta? Que tiene una secreción endocrina. ¿Y cuáles son las secreciones endocrinas? Producidas por los islotes de Langerhans, que van a producir insulina, glucagón y sustancia P. Ese es capítulo de bioquímica que lo abarca. Pero nosotros nos vamos a quedar con la secreción exócrina, la que producen los acinos. Pues ellos van a producir tanto enzimas digestivas que degradan proteínas y por eso son proteolíticas. Enzimas que degradan carbohidratos, va a depender mucho del tipo de carbohidrato, pero tenemos una amilasa pancreática mucho más potente. Y enzimas que degradan grasas. También hablamos de la función de liberación de ion bicarbonato para neutralizar el pH en el duodeno y estas secreciones generalmente se liberan a través del conducto principal del páncreas hacia la ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater pues va a permitir el drenaje hacia el duodeno de 2 conductos: el conducto principal del páncreas y el colédoco que viene de la vesícula biliar. Solo déjenlo en la mente porque va a ser muy importante cuando hablemos de pancreatitis, pero ahorita lo vamos a pasar muy rápido. Bueno, entonces solo para que observemos, tenemos la carúncula menor y la carúncula mayor o de Santorini y aquí vienen a reinar tanto colédoco como el conducto principal.
Dijimos que el páncreas tiene dos tipos principales de secreciones en su función exócrina, que es por medio de los acinos, las enzimas digestivas y el ion bicarbonato. Empecemos a hablar de las enzimas digestivas. La primera de la que vamos a hablar son las enzimas proteolíticas, prote, de proteínas y líticas que digieren, que degradan. Entre ellas, las principales que tenemos son la tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa. Tanto tripsina, quimiotripsina y bueno, cabe decir para empezar que todas son simógenos. Nuevamente, recuerden, ¿por qué producimos simógenos? Para no degradar los componentes propios del órgano. Entonces, tanto tripsina, quimiotripsina como elastasa degradan proteínas completas a péptidos o polipéptidos. Esto es una megaestructura a pedazos más cortos, pero todavía grandes. En cambio, la carboxipeptidasa, ¿qué va a hacer ella? Va a cortar aminoácidos en el extremo o péptidos en el extremo carboxilo terminal. No tengan pena, las vamos a ver poco a poco. Empecemos a hablar de las enzimas proteolíticas. Bueno, ya dijimos que, para empezar, se secretan como simógenos, esto es, precursores de enzimas, y al ser precursores son inactivas. Ya hablamos que tenemos tripsinógenos, quimiotripsinógenos, carboxipeptidasas y enterosinasas y elastasas. Bueno, entonces, lo primero que vamos a liberar son tripsinógeno. El tripsinógeno, por ser simógeno, pues se secreta de el enterocito, ojo que estoy hablando de enterocito, ¿sí? Perdón, el tripsinógeno, gracias a la enterosinasa que es producida por los enterocitos, permite la conversión del tripsinógeno en tripsina. Esto es, le quita un extremo al tripsinógeno y ya se convierte en la enzima activa. El tripsinógeno lo liberó nuestro páncreas. Aquí estamos hablando de los conductos pancreáticos, donde se liberó tripsinógeno. Pero el tripsinógeno como tal, y todos los simógenos fue pasando por el conducto principal del páncreas y llegaron hasta nuestro duodeno. En el duodeno es donde los simógenos se van a convertir en enzimas activas. ¿Por qué? Porque si lo hacen antes, dañan al páncreas. Entonces, llegaron alimentos con proteínas. Mandan la señal para que el páncreas libere enzimas proteolíticas. De ellas nos interesan tripsinógeno, quimiotripsinógeno, elastasas. Bueno, estos simógenos pasan por el conducto principal, se liberan por la carúncula mayor hacia el duodeno. En el duodeno produce enterosinasas. Los enterocitos producen enterosinasas. Las enterosinasas van a convertir el tripsinógeno en tripsina, que ya es una enzima activa. Y esta tripsina va a permitir la conversión de los otros simógenos en enzimas activas. Esto es, va a permitir que el quimiotripsinógeno se convierta en quimiotripsina, que la proelastasa se convierta en elastasa y que las procarboxipeptidasas en carboxipeptidasas. Muy bien, entonces vemos que va siendo una acción coordinada entre páncreas y duodeno. Ya las enzimas activas, pues pueden actuar sobre cada tipo particular de proteínas para digerirlas, pero eso lo seguimos hablando en la próxima clase. Ahora miremos qué pasa con las enzimas que degradan carbohidratos. De ella, una de las principales es amilasa. Además que la amilasa es una enzima, para empezar, tiene una larga vida media y eso nos ayuda a medirla en sangre. ¿Es diferente de la amilasa salival? Sí, es diferente. Pues hidroliza almidones, también glucógeno y otros carbohidratos, a excepción de la celulosa. Es por eso que nosotros no podemos digerir las cáscaras de algunas frutas o verduras.
Pero entonces, ¿para qué las comemos? Porque nos sirve de fibra para permitir el arrastre del kilo y que se formen las heces, una consistencia adecuada para facilitar la defecación. La importancia de la amilasa es que va a seguir degradando el almidón hasta convertirlo en di o trisacáridos. Y pues tenemos además las enzimas que degradan grasas. Entre ellas tenemos las lipasas, que van a hidrolizar grasas neutras, ácidos grasos y monoglicéridos. Las colesterolasas hidrolizan ésteres de colesterol y las fosfolipasas separan ácidos grasos de los lípidos. Algo importante es que si nosotros queremos evaluar la función pancreática, es muy fácil que midamos los niveles de amilasa y lipasa. Pónganle atención porque eso nos sirve mucho para el diagnóstico de pancreatitis. Bueno, pero el páncreas no solo secreta enzimas digestivas, también secreta bicarbonato y agua. Entonces, el bicarbonato y el agua, ambos son secretados por las células epiteliales, pueden secretar hasta 145 mil equivalentes por litros. Y para ello, nuevamente, ¿quién tiene que ver? Cada vez que hablemos de bicarbonato, sabemos que la anhidrasa carbónica está allí. Utiliza un antiporte de hidronio y sodio. En este caso nos interesa que salga mucho el sodio para producir el bicarbonato de sodio, permite que salga el bicarbonato y se quede en las células epiteliales del páncreas el ion hidronio y la secreción de sodio. Y como van muchos electrolitos, también se arrastra agua, lo que va a permitir la secreción hacia el conducto principal de bicarbonato de sodio. Bueno, entonces, los anzinos pancreáticos, para resumir, por un lado producen bicarbonato. ¿Para qué nos sirve el bicarbonato? Bien, para neutralizar el pH. Podemos tener hasta secreción de 1 litro de secreciones pancreáticas al día. Dirán ustedes, pero tanta secreción que tenemos, 5 mililitros por minuto de saliva, las secreciones en el estómago, en el páncreas, vamos a ver un resumen, pero así como se van secretando, se reabsorben, porque si no, nos quedaríamos puras pasitas al final de cada comida. No me dejen distraerme, sigamos. Resumamos, entonces, ¿qué nos produce el páncreas? Por un lado, bicarbonato para neutralizar el pH del medio en el duodeno y enzimas pancreáticas. ¿Qué van a hacer las enzimas pancreáticas? Van a degradar. Y algunas ayudan a convertir zimógenos en enzimas activas. ¿Cómo cuáles? Como la tripsina, que ayuda a convertir los otros zimógenos. Ya vimos que hay enzimas que degradan proteínas. Estas se activan, recuérdense, gracias a la enterosinasa en la luz intestinal. Enterosinasa actúa sobre tripsinógeno para permitir la conversión a tripsina. Y la tripsina va a permitir la conversión de los otros zimógenos a las enzimas activas. A nivel de carbohidratos, muy importante la función de la amilasa pancreática. Y a nivel de grasas ya hablamos de las lipasas, las colesterolasas y las fosfolipasas. ¿Cuáles son las fases de la secreción pancreática? Pues nuevamente tenemos una fase cefálica. Desde que vemos los alimentos se manda la señal al estómago, pero también al páncreas, para que sepa que va a llegar comida y no lo agarre desprevenido. Representa el 20% de la secreción del páncreas. La estimulación permite hasta el 20% de la secreción del páncreas por cada comida, y esto es gracias a la acción de la acetilcolina que ha liberado nuestro nervio vago. Además, cuando llegan los alimentos al estómago, sigue el estímulo a nivel del estómago que le dice al páncreas. No le dice, le manda señales químicas. Prepárate porque ya van a llegar alimentos al duodeno. Y esto representa el 5 al 10% de las secreciones. Y la más importante es la fase intestinal. Cuando llegan los alimentos al duodeno, se distiende el duodeno y se manda la señal a las células S del duodeno, que es el duodeno intestino delgado. Pues, permite que se libere secretina. ¿En dónde? En el duodeno, en el intestino delgado. La secretina llega al páncreas y en el páncreas va a estimular
con una función entre un 70-75% de las secreciones pancreáticas, que incluye agua, bicarbonato y enzimas digestivas. ¿Qué incluye la regulación de la secreción pancreática? Pues si los alimentos que llegan el quimo, que llega al duodeno está ácido, y cuando llega ácido el quimo al duodeno, siempre, porque siempre va a llevar ácido clorhídrico. Entonces eso estimula que las células S del duodeno secreten secretina, también hay en el yeyuno, eh, para que luego el páncreas libere bicarbonato y agua. Lo he repetido, lo vuelvo a repetir, no para aburrirlo, sino para que se les quede. Cuando llegan grasas al duodeno, entonces se estimulan las células y tanto en duodeno y yeyuno para que liberen colecistocinina. La colecistocinina pues va a actuar tanto a nivel del páncreas para que se contraigan los acinos y aumente la secreción, pero actúan mucho también a nivel de vesícula biliar para que libere la bilis y logre emulsificar las grasas. Y entonces, aprovechando que estamos hablando de la vesícula biliar, es bueno que recordemos, cuando llega entonces el quimo con grasas, manda la señal, bueno, eso es percibido por las células, los enterocitos del duodeno y yeyuno, que las células I van a producir colecistocinina. La colecistocinina o colecistoginina, las dos son válidas, pues actúan tanto a nivel del páncreas como de vesícula biliar. Y a nivel de la vesícula biliar van a promover la contracción. Si se contrae esa bolsita, ay, disculpen, me dio hipo. Ay, perdón. ¿Qué va a hacer? Va a permitir que se libere la bilis. La bilis va a pasar por el conducto cístico, luego se confluye con el conducto hepático común y van a formar el colédoco. El colédoco va a drenar en la carbúncula mayor de Santorini, donde también drena el conducto principal, y van a permitir que se libere la bilis en la primera porción del duodeno. ¿Pero qué es eso de la bilis? Es un líquido que contiene sales biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina, electrolitos, y se estimula su contracción ante la presencia de grasas en el duodeno porque ello permitió que la se libere colecistocinina que actúa para que se contraiga la vesícula biliar. También el sistema nervioso puede promover que se contraiga la vesícula y libere bilis. Y por eso a veces las personas dicen, oye, es que yo me enojé tanto que hasta liberé bilis y se me puso la boca amarga. ¿Mito o realidad? ¿Será verdad que la gente, aunque no haya comido grasas, puede liberar bilis? Es cierto. Cabe decir que estos efectos ocurren 30 minutos después de cada comida. ¿Y por qué los bravos pueden liberar bilis? Porque se estimula la vesícula también para que libere la secreción. Este estímulo de la ira y del enojo puede tener una señal como que se ha recibido una comida grasosa. Ambas son malas para la salud. Miremos entonces cómo son las fases para la secreción. ¿De quién? De la bilis. Primero tenemos que ver, me voy a todas porque me caen mal estas animaciones, que los hepatocitos pues van sintetizando ácidos taurocólicos, van pasando por los canalículos biliares que luego se comunican, aquí están los canalículos biliares, que luego se van a continuar con los conductos biliares. Miren aquí, los canalículos que están en medio de cada hepatocito confluyen en los conductos biliares que van a unirse hasta los conductos hepáticos. De allí, pues entonces se vierten a través del colédoco hacia el duodeno. Pero la secreción de la bilis tiene dos fases. Una de los hepatocitos, que incluye tanto la secreción de colesterol y ácidos biliares, como la propia de la bilis, que tiene además la secreción de iones sodio y bicarbonato, y con ello contribuye a neutralizar también el medio. Bueno,
La secreción biliar, nosotros secretamos de 600 a 1200 mililitros de bilis al día. Mientras más grasosa la comida, mayor secreción vamos a tener. Por eso, y quiero que nos regresemos a ver cómo es la vesícula biliar de un tamaño entre 3 a 5 centímetros. Si hay presencia, lamento mucho porque en la universidad tengo algunos cálculos biliares de pacientes con litiasis biliar. Imagínense que tienen inflamada el paciente la vesícula, con piedras adentro. ¿Qué pasa si ustedes tienen irritado el pie y los ponen a caminar sobre piedra? Pues les va a doler más. Pues lo mismo le pasa a la vesícula. Cuando está inflamada y tiene litiasis biliar, tiene piedras adentro. Cada vez que se contrae, genera un dolor bastante intenso. Vamos a ver en las patologías, no tengan pena. Pero quedémonos cómo ocurre la secreción biliar. Pues ya dijimos que secretamos normalmente de 600 a 1200 mililitros de bilis al día. Ello nos ayuda a digestir y absorber grasas, gracias a que las emulsifican y al emulsificarlas, eso ya lo vieron en la química orgánica, entonces se forman gotículas más chiquitas de grasas que ayudan a favorecer su absorción por la mucosa intestinal. Esta bilis va a permitir también excretar algunos productos, entre ellos la bilirrubina, que viene del metabolismo de la hemoglobina. Entonces, parte se secreta a través de la bilis para que pase al intestino y se secrete a las heces, de colesterol, algunas toxinas y fármacos. Realmente la composición de la bilis tenemos bastante agua. Aquí miramos a nivel del hígado y de la vesícula biliar, las sales biliares, la bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina y algunos iones. ¿Cuáles son las funciones de estas sales biliares? Pues de primero tiene una acción detergente o emulsificadora. ¿Qué es lo que va a hacer esta acción detergente o emulsificadora? Primero es disminuir la tensión superficial para fragmentar las partículas. Luego, pues ayuda a formar micelas y al formar micelas contribuye a los procesos de reabsorción. La secretina también tiene una función al estimular esta reabsorción y a la secreción de la bilis, estimulando, como ya mencioné, la producción o liberación de bicarbonato. Cabe decir que estas sales biliares contribuyen a que se secrete de 1 a 2 gramos de colesterol al día, pero miremoslo de manera más lenta. Entonces, tenemos un glóbulo de grasa que nosotros consumimos con los alimentos y al disminuir la tensión superficial, y esto se consigue gracias a los ácidos biliares que tienen una región hidrofílica y otra hidrofóbica y acción de la lecitina, los dos en conjunto, hay una acción de mezcla que permiten partículas más pequeñas y son rodeadas tanto por los ácidos biliares como por la lecitina. Si se queda así, entonces se absorbe, pero esto no es perpetuo, es momentáneo, se puede revertir el efecto. Por eso es importante que en la hidrólisis de las grasas, entonces actúen estabilizando de manera rápida para que puedan pasar a los siguientes segmentos del intestino eh, delgado y absorber las grasas. Cabe decir que la lipasa pancreática, que también se liberó en el duodeno, pues ayuda a actuar sobre estas gotitas emulsificadas para hidrolizar y separar dentro de estas gotitas de grasa, separar los ácidos grasos de los triglicéridos, dejando generalmente un ácido intermedio. Ello pues ya va a permitir que tengamos monoglicéridos que luego ya pueden pasar a través de el borde. Aquí teníamos nuestras grasas emulsificadas y pasan sobre todo los monoglicéridos a través de vasos linfáticos y allí son transportados hacia la circulación linfática. Después vamos a ver los procesos de digestión. Y bueno, ya pasamos a la secreción del intestino delgado. Ánimo, que ya se nos falta, delgado y grueso.
Pues aquí ya viene el quimo con un pH alcalino gracias a la acción del bicarbonato que secretó el páncreas y un poquito la bilis y la estimulación del intestino delgado, de la secreción del intestino delgado puede ser por estímulos táctiles o irritantes, por estímulo del nervio vago y por acción de la secretina, que también manda señales hacia el yeyuno y el hilo. Es importante que sepamos que en la mucosa de nuestro intestino delgado tenemos glándulas de Brunner muy diseminadas en toda la luz que van a secretar moco. Eh, y gracias, se recuerdan que habíamos visto los plexos nerviosos, van a permitir estimular la secreción. Entonces, además de estas, perdón, glándulas de Brunner que secretan moco, tenemos una estimulación, una estructura, perdón, tal que vamos a ver, se recuerdan que teníamos las válvulas conniventes de Kerkrin, las vellosidades y microvellosidades. Entonces aquí lo que tenemos es borde en cepillo que forman las microvellosidades. Aquí estoy tratando de ejemplificar la luz del intestino delgado. Ay, me quedó fea, pero háganle ganas. Si tenemos una vellosidad, a la vecindad tenemos una cripta de Lieberkühn. Y así se mira la estructura de nuestro intestino delgado. Cada vez me salen más feas las microvellosidades, pero ténganme paciencia que con un mouse común y corriente estoy tratándolo de hacer. Y entonces aquí tenemos la luz de nuestro intestino. Aquí se va a meter la cripta por acá, bien hecha, ¿verdad? No como mis dibujos maltrechos. Y aquí es la luz de nuestro intestino. Muy bien, quedémonos viendo esta parte. Y me voy a ir. Ay, perdón. Está su maestra, sí, no contribuye. Nos vamos a ir con el puntero. Entonces, aquí pasó el quimo alcalino y ya teníamos nuestras células de Brunner secretando moco. Aquí van pasando los alimentos, ¿verdad? Pero además, en las criptas tenemos células caliciformes que nuevamente van a secretar moco. Y agua, de tal manera que hacia la luz del intestino se pueden secretar cerca de 1.8 litros al día, siempre con un pH alcalino. Y esto es interesante porque esta agua va a ayudar a que el quimo que ya tiene macronutrientes digeridos en moléculas más pequeñas se disuelvan y estén en contacto con toda el área de superficie del intestino delgado. Entonces, ya dijimos que en las criptas del Lieberkühn se producen secreciones, sobre todo de agua, electrolitos y moco. Y en las vellosidades, que son estas formaciones que se proyectan hacia la luz del intestino delgado, vamos a tener los enterocitos. Y en los enterocitos, que son estos que están formando acá, me voy a ir a mi dibujo maltrecho, en cada una de las vellosidades tenemos muchas células con borde en cepillo. Entonces, es en ellas donde van a ocurrir la absorción. El agua que salió por acá se reabsorbe acá, de electrolitos y productos finales de la digestión. Eso feo que traté de dibujar acá está más lindo acá. Entonces, aquí miramos las vellosidades con los enterocitos con borde en cepillo. Y aquí a la par cripta de Lieberkühn, vellosidades, cripta de Lieberkühn. En las criptas que encontramos, células caliciformes que secretan moco y también van a secretar agua y electrolitos. Y aquí que tenemos, entonces aquí lo hundidito, secretan agua y moco. Y aquí los enterocitos de las vellosidades que van a tener estas microvellosidades para aumentar el área de superficie, donde se va a dar la absorción de los macronutrientes. ¿Qué enzimas tenemos en estos enterocitos de las vellosidades? ¿Qué enterocitos? Estos que están acá en nuestras vellosidades. Tenemos peptidasas. ¿Sobre qué actúan las peptidasas? Sobre péptidos. Para convertirlos, eso lo vemos en la próxima clase de jueves. Tridipéptidos en monopéptidos. Tenemos enzimas que hidrolizan disacáridos, sacarasas, maltasas, isomaltasas y lactasas, que van a convertir en moléculas de glucosa, galactosa, fructosa para que las podamos absorber. Y lipasas intestinales. ¿Cómo se regula la secreción? Tanto por reflejos nerviosos, sobre todo parasimpático y hormonas.
Y ya casi para terminar, para no desesperarlos, tenemos las secreciones del intestino grueso. Van a secretar moco y hablamos que nuevamente, bueno, no hablamos, ¿verdad? Pero es interesante que en el intestino grueso tenemos criptas del Lieberkühn, pero no vellosidades. Entonces va a ser plana la luz, pero con esos hundimientos. Después hay una foto más bonita. Nuevamente, nuestras criptas del Lieberkühn, pero ahora en el intestino grueso, secretan moco con bicarbonato y un poco de líquido, pero sobre todo se va a dar absorción de agua para proteger la mucosa y mantener la unidad estructural de las heces que se están formando. En resumen, esta gráfica me gusta mucho porque pueden ver que al día secretamos 1 litro de saliva que van, y además con la ingestión de alimentos, pues ingresamos a nuestro aparato digestivo cerca de 2.3 litros de agua, ya sea porque estamos tomando agua o lo que traen los alimentos. Luego en el estómago se secretan 2 litros de jugos gástricos. La bilis, hablamos que se produce 1 litro, las secreciones pancreáticas pueden ser de 2 litros, las intestinales de 1 litro. En resumen, en el intestino, ya sea por secreciones o lo que ingerimos, 9.3 litros. Y en el intestino delgado, ojo, esto es muy importante, ocurre la mayor absorción de agua, 8.3 litros. El resto que no se pudo absorber en el intestino delgado se absorbe en el intestino grueso, 0.93 litros, de tal manera que se ingirieron ya sea por los alimentos o por las secreciones, 9.3 litros y se absorben 9.2 litros. Nos queda una diferencia de 0.1 litro que ayuda a cambiar la consistencia de las heces. Y la consistencia de las heces es muy importante para saber el estado de salud de nuestros pacientes. Muy bien, si tienen dudas, las pueden colocar en el chat del Moodle o escribirme a mi correo. Les deseo buen día. Y detengo la grabación.